Congresista Vieira. Presidente, buenas tardes. Me ha invitado a la comisión a las 3:30 de la tarde. Estoy agendado. Sé que está la ministra de Justicia también esperando. Yo le pido a usted que me dé solamente 7 minutos y seré lo más breve posible. Hago mi exposición y me retiro. No, solamente para exponer, nada más. Solamente va a ser una exposición. Nada más, breve de 7 minutos. No, procuremos no abrir debate porque solamente una exposición, nada no se va a votar ningún dictamen. El tema después. Voy a hacer lo más breve posible, obviamente sabiendo que está la ministra. En el momento que usted lo crea pertinente, presidente. Congresista Vieira, tiene el uso de la palabra. Segundo punto de la agenda. Gracias, presidente. Saludo a todos los congresistas presentes. Ley que regula la ejecución de la pena de personas mayores de 75 años de edad. ¿Cuál es el objetivo? Dentro del Código de Ejecución Penal se incorpora, se crea, por cuestiones humanitarias, una nueva modalidad de liberación condicional en donde la edad es el factor principal para acogerse a dicho beneficio. Ancianos enfermos que se encuentran en los penales puedan salir y terminar de cumplir su pena en su casa. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 75 años cumplidos, haber cumplido 1/3 de la pena. Tercer punto, acreditar lugar de residencia y atención de familiares. Cuarto punto, sufrir alguna enfermedad o estado de salud con pronóstico delicado. ¿Por qué esos requisitos? Tener 75 años cumplidos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, el promedio de vida de los peruanos es 75 años. La ley 3490, ley de la persona adulta mayor, considera que a partir de los 60 años deben ser protegidos. Segundo punto, haber cumplido 1/3 de la pena efectiva. Tiene que haber pasado un periodo en la cárcel. Deben pagar las consecuencias de sus actos. Caso contrario, podría quedar sensación de impunidad. Como tercer punto, sufrir alguna enfermedad o estado de salud con pronóstico delicado. Los ancianos son más vulnerables. Sus órganos vitales ya no funcionan bien, fallan, requieren cuidados especiales y en el penal no los pueden atender. No hay un geriatra que los pueda atender a nivel nacional y menos enfermeros. Imagínese usted cuántas personas necesitan para hacer solamente sus necesidades fisiológicas. Cuarto punto, acreditar lugar de residencia y atención de familiares. Es importante que sus familiares se hagan cargo de ellos porque podrían haber casos en que son olvidados y lamentablemente no tienen a dónde ir. ¿Cuál es la finalidad de las cárceles? La Constitución Política del Perú señala que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. El Código de Ejecución Penal establece que los objetivos de la ejecución penal son reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado de la siguiente manera: de las exigencias de reeducación, rehabilitación y reincorporación como fines del régimen penitenciario, se deriva la obligación del legislador de prever una fecha de culminación de la pena, de manera tal que permita que el penado pueda reincorporarse a la vida comunitaria. Reflexión: al condenar a una persona a una pena privativa de libertad que terminaría cuando tenga 90, 100 años o más, es condenarla prácticamente a la pena de muerte, vulnerando los objetivos del sistema penitenciario, que, vuelvo a redundar, es reeducación, rehabilitación y reincorporación a la sociedad. Actualmente, la cantidad de reclusos a nivel nacional llega a 82.200. En el último año se ha incrementado 5.000 los internos. La población penal de 60 años para arriba llega al 4%.
Pero los que llegan a 75 años a más, estamos hablando del 1%, que representa aproximadamente 820 personas. Estas personas mayores, ancianas, mueren por enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, por tuberculosis, cáncer, Alzheimer y otras enfermedades que no son atendidos debidamente. Como lo recalqué, a nivel nacional no existe ni siquiera un geriatra. No hay ni uno a nivel nacional. Y una cosa es que las personas que han cometido delitos se les haya cortado su libertad, pero otra cosa es torturarlos. Hay experiencias en otros países. En España, por ejemplo, el artículo 91 del Código Penal español, los penados que hubieran cumplido la edad de 70 años o la cumplan durante la extinción de la condena podrán obtener suspensión de la ejecución. O sea, esto se aplica en España y también en Estados Unidos. El artículo 91 del Código Penal español también dice: si el peligro para la vida del interno a causa de una enfermedad o su edad avanzada fuera latente, el juez o tribunal podrá, sin necesidad a que lo acredite el cumplimiento, podrá darle suspensión a la ejecución. Este proyecto de ley tiene inaplicaciones en normas restrictivas. La ley del crimen organizado y otras modificaciones al Código Penal prohíben beneficios penitenciarios a determinados delitos. Justamente por eso hay tanto anciano en la cárcel. Proponemos que no sean aplicables cuando se acojan a la liberación condicional por edad ni la exigencia de otros requisitos, como es la legislación española. Las excepciones del proyecto de ley propone que no se aplique para los delitos de terrorismo, ¿no? Para los que mencionan a Abimael Guzmán, entre otros. Violación sexual y narcotráfico. El trámite para acogerse. El interno o su abogado presentará la solicitud al juez correspondiente. Se debe acreditar requisitos de edad y enfermedad y haber cumplido 1/3 de la pena. La audiencia debe llevarse a cabo dentro de los 5 días siguientes, en donde se resolverá debiendo primar el derecho a la vida y la salud. Reflexión final. En ninguna parte del proyecto se hace referencia a grilletes electrónicos. Consideramos que los ancianos enfermos ya no representan ningún peligro para la sociedad y no justificaría ponerles este dispositivo. Otro punto. Si algún interno o familiar no quiere acogerse a este beneficio, que no lo haga, pero no por eso se les debe privar de esta posibilidad a cientos de ancianos que sí necesitan este apoyo humanitario. Es un tema humanitario. Finalmente, presidente, en un minuto, una pequeña manifestación de uno de los internos en el penal. 77. ¿Y cómo se llama? 77 años. Maestro, ¿cómo se llama? Herrera Ramírez. 77. ¿Quién es? El más antiguo de acá de la... ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? El 18 de abril de 1930. O sea, usted tiene 84 años. 84. ¿Cuánto tiempo aquí en el penal? 22 años. 3 años le quedan. Sí. Si no se muere. ¿Y no se muere? Claro, porque acá se mueren los viejitos, están muriendo. El año pasado tuvimos 19 muertos en un año. ¿Verdad, doctora? Durante el transcurso de todo el año, no debido a su avanzada edad, lo que queremos es de alguna manera sensibilizar para que ellos puedan acceder al beneficio del indulto humanitario. ¿Qué edad tiene? 77. ¿Y es consciente que podría morir en la cárcel? Por supuesto, eso me preocupa. Porque generalmente acá, cuando salen directamente a la morgue, porque no hay un médico legista acá que Tenemos un especialista en medicina, no hay ¿Está usted uno. triste? No es justo.
Mi señora está sola. Y mi señora no va a venir. Natural de Tingo María y aficionado al box, Raimundo Ferrari, cuya familia vive lejos, es partidario de que, al margen del caso Fujimori, se debata un proyecto de ley de arresto domiciliario para los presos de la tercera edad, como él. Usted sería partidario entonces, obviamente, de esta ley que están proponiendo, por lo menos conversando, sobre el arresto domiciliario. Sería una maravilla, señor. Al menos lo poco que nos quede ir pues, a morir dignamente en nuestra casa. Pero no acá, señor, porque acá, como digo, se muere y te sacan así, como cualquier cosa En otros países como Colombia, Chile, Ecuador, no muy lejos, ya hay una ley donde dicen que los internos, pasados los 70 años, deben cumplir su condena en sus casas, lo cual acá es letra muerta en el Perú. Pero no todos tienen la misma suerte. Antes de salir de este pabellón, encontramos a Francisco Valcárcel, de 75 años, ya con demencia senil y cojeando cada vez más. Él camina de a pocos y las escaleras son un escollo casi infranqueable. Yo creo que de alguna manera tenemos que sensibilizar a la sociedad, ¿no? Son personas que prácticamente ya van a ir a morir con su familia, con su entorno familiar. Y acá realmente, a pesar de que se les da todas las condiciones favorables para su tratamiento, realmente ellos necesitan estar en el seno familiar. 77. ¿Y cómo se llama? 77 años. Presidente, así como estos casos, hay cientos. Esto no tiene nombre propio. Si se le ha dado beneficios, indemnización a terroristas, si se le ha dado indulto a narcotraficantes, por un tema humanitario hay que ayudar a esta población, que son cerca de 800 y pico, y habría que ver quiénes se pueden acoger. Es un tema netamente humanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Roberto Vieira, por su exposición. Me pide el uso de la palabra el congresista Edwin Donaire. Señor presidente, yo voy a obviar porque creo que han quedado que no va a haber debate, así que no voy a participar porque su disposición fue de que era solamente su presentación. Nada más, señor presidente. De acuerdo, congresista. Hay congresistas que desean hacer el uso de la palabra igual, así que es una comisión democrática y si el congresista desea hacer el uso de la palabra, bienvenido, congresista, para nosotros será un honor escucharlo. Gracias, señor presidente. Voy a 5 minutos nada más, señor presidente. No, pues entonces no hablo. Bueno. Congresista, Bueno, ya. En realidad, vuelvo a rápido, si me permite, congresista Donaire, yo entiendo que este es un tema sensible, hay gente que quiere opinar en torno al proyecto de ley del congresista Vieira, pero no se ha traído ningún predictamen, es simplemente la exposición de su propuesta legislativa. Es decir, no tendría, si no hay un predictamen, no debería haber un debate. Entonces vamos a evitar hacer el debate para que venga la ministra de Justicia a exponer. ¿De acuerdo? Correcto. Vamos a suspender la sesión para pedir a la ministra de Justicia que... Bueno, ¿hay alguna cuestión previa? Si hay alguna cuestión previa, no hay problema. Puede votar la cuestión previa. Congresista Müller. Presidente, este tema no tiene dictamen. Y usted lo está introduciendo, permitiendo que se exponga. Como se ha hecho en otras oportunidades. Pero si se ha hecho en otras oportunidades, presidente, no guarda relación con el orden que debe tener una sesión, en donde se establece una orden del día y se establecen los criterios para los cuales se deben discutir los temas.
Porque si no se genera un desorden, presidente. Yo me vengo con un texto en este momento que tiene una repercusión y usted es muy democrático y entonces permite discusión en cualquier momento. Yo creo que las cosas hay que establecerlas con orden. Y este tema usted lo ha señalado en el sentido de que el congresista le ha otorgado el uso de la palabra. Lo pertinente sería abrir un debate. Pero como no hay dictamen, presidente, y el congresista ya se retiró, entonces este tema tiene que posponerse. Y usted no lo tiene que consultar, presidente. Usted tiene que tomar la decisión, porque para eso es presidente. Pues usted, el criterio suyo es el que impera en este tema, no es el criterio de la comisión. Y si me permite explicar, congresista Mulder, con todo respeto, el orden de la exposición se ha dado en razón de que la semana anterior se acordó que el primer punto que íbamos a tratar el día de hoy iba a ser el tema de la apología, y es por eso que el tema de la apología nos ha agotado el debate. Ahora, evidentemente no tendría ningún sentido debatir la lectura de una propuesta legislativa como se ha hecho en otras oportunidades, pero hay congresistas que desean hacer el uso de la palabra y la congresista Úrsula Letona me pide el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, nosotros hemos sido enfáticos, y no solamente en esta comisión, sino a través de los medios de prensa. El congresista Vieira y cierto sector del gobierno están aprovechando un tema que nuestra bancada considera especialmente sensible, que es la libertad de nuestro líder histórico, Alberto Fujimori. Se está prestando para crear una cortina de humo que nosotros rechazamos tajantemente. No vamos a permitir el manoseo político de un tema tan sensible como la libertad de una persona que va a cumplir casi 80 años. Nosotros sí queremos responder a los argumentos que hoy se le ha permitido señalar al congresista Vieira, quien hoy día miente abiertamente al país. Qué pena que se haya retirado, cuando él mismo ha señalado que ha querido agarrar a nuestro líder histórico de excusa para presentar este proyecto de ley. El presidente Fujimori lo ha dicho claramente, él no quiere pasar de un encierro a otro, no quiere un grillete en su tobillo, quiere la libertad. Y si el presidente de la República es tan valiente para contestar este tema, tiene que hacerlo, tiene que zanjar la discusión. En Fuerza Popular no vamos a permitir, presidente, que se siga manoseando este tema políticamente. La propuesta del congresista Vieira implica una agenda personal, no una agenda nacional, que es a lo que está abocado Fuerza Popular. La propuesta del congresista Vieira implica dejar libre al general en retiro Nicolás Hermosa. Implica dejar libre al general Rivera Lazo. Implica dejar libre a Rodríguez. ¿Quiénes son esos generales del ejército peruano? Ex jefes del sistema de inteligencia y ex jefes del grupo Colina. Nosotros no lo vamos a permitir, presidente. Él tiene que ser claro. No permitimos que use a nuestro líder histórico para fines políticos. Nosotros estamos aquí para dejar en claro la voluntad del presidente Fujimori. Él no quiere pasar de un encierro a otro. Y nuevamente, presidente, en manos del presidente Pedro Pablo Kuczynski está la posibilidad de otorgarle un indulto al expresidente Fujimori. Si lo va a hacer, que lo haga de una vez, sino que esta discusión culmine. Gracias, presidente. Gracias, congresista Letona. Tiene uso de la palabra congresista Liliana Takayama. Gracias, señor presidente. Si me permite, señor presidente, el día de hoy quiero hablar como una militante del fujimorismo. No de ahora, sino desde sus inicios, en la que me inicié como simpatizante, como militante activa, y luego en Fuerza 2011, porque así empezó, como la secretaria general de la provincia de Chiclayo, y ahora Fuerza Popular. Lamento mucho que este proyecto de ley del congresista Roberto Vieira se haya politizado. Lamento mucho que este proyecto de ley tenga nombre propio, porque él mismo lo dijo, porque había pensado en Alberto Fujimori. Nosotros los fujimoristas queremos, por supuesto, ver libre al presidente histórico del fujimorismo, pero con una libertad plena y reivindicatoria, como debe ser, no como arresto domiciliario como lo pretenden hacer ahora. Tal y conforme, más del 50% de la población lo pide, y sé que él, el ingeniero Alberto Fujimori, los simpatizantes y militantes del fujimorismo estarían de acuerdo con mis expresiones.
Por lo que creo es el sentir de la mayoría del pueblo peruano que este proyecto de ley no es justo ni digno para un hombre como el ingeniero Alberto Fujimori, que hizo mucho por nuestro país. Señor presidente, la libertad va de la mano con la dignidad. Muchas gracias. Gracias, congresista Takayama. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Albrecht. Gracias, presidente. Siguiendo la línea de la congresista Úrsula Letona y la congresista Takayama, ya basta de manosear a la figura de nuestro líder histórico Alberto Fujimori, quien queremos y exigimos su libertad, pero no con grilletes ni teniendo arresto domiciliario. Creo que la decisión tiene que ser clara, responsable y sobre todo valiente del presidente de la República para que de esto quede ya zanjado y de una vez el presidente Fujimori tenga la libertad que queremos no solamente el 60% de la población según las encuestas, sino todo el Perú. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Albrecht. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. Acabo de escuchar a alguien decir que les gustaría que el reo Fujimori, que está preso por cómplice de secuestro agravado, por ser cómplice del Grupo Colina, grupo paramilitar, señor presidente, que se encargó de secuestrar estudiantes, secuestrar profesores, torturarlos, luego de eso desaparecerlos, enterrarlos. Y tenemos una historia pendiente, señor presidente, aún con los familiares del Grupo Colina, perdón, con los familiares de Cantuta, que siguen esperando los familiares de Cantuta, señor presidente, ubicar los restos de sus familias. Y los familiares de Cantuta y Barrios Altos formaron parte, así como los que fueron víctimas de secuestro agravado, formaron parte del juicio que se le hizo al señor Fujimori, hoy preso por secuestro agravado y por ser cómplice del Grupo Colina, y por delitos de corrupción en los cuales se allanó. Entonces, quien diga que quiere una libertad plena y reivindicatoria, no se puede, pues, porque el señor está preso. Y está preso precisamente por haber cometido un conjunto de delitos, señor presidente. Y acá hemos estado discutiendo la apología al delito. Y espero que acá nadie vaya a reivindicar la apología al delito, precisamente el reivindicar secuestros, reivindicar desapariciones forzadas, reivindicar la operación del Grupo Colina, señor presidente. Espero que no. Y tenemos sentencia firme en la justicia peruana, sentencia firme, cosa juzgada. Es decir, la justicia peruana encontró culpabilidad del señor presidente, expresidente Fujimori, hoy el señor reo Fujimori. Entonces, la pregunta es, ¿el presidente de la República tiene en sus manos su liberación? No. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de organismos que plantean que quienes son responsables de secuestro agravado, señor presidente, no pueden recibir el indulto del presidente de la República. Entonces, creo que tenemos que entrar con seriedad a este tipo de debates. Y sobre el proyecto del congresista Vieira, me alegra además escuchar que no hay voluntad de aprobar este proyecto de parte de la mayoría en el Congreso, porque tiene cosas gravísimas, más allá de si está usando como excusa o no el caso del señor Fujimori. Acá hay cosas, pues, presidente, que no se pueden permitir. Primer párrafo. Para los casos de liberación condicional por edad, no serán aplicables las normas que prohíban o limiten el otorgamiento de beneficios por razón de delito, condena u otra circunstancia. Hay un conjunto de delitos, señor presidente, trata otros que no deberían tener de ninguna manera posibilidad de beneficios. Y entonces luego viene la segunda parte, donde el señor dice, la presente norma no comprende a los condenados por terrorismo, violación sexual y narcotráfico. Disculpe, presidente, ¿y crimen organizado? ¿No acabamos nosotros en el Congreso con un debate súper grande de discutir si crimen organizado tiene más tiempo o no equivalente a terrorismo y narcotráfico? ¿Por qué no se incluye crimen organizado? No se incluye crimen organizado porque ahí también aplica Colina. Entonces, acá hay cosas bien graves, señor presidente. Es una pena que usted haya abierto el debate ahora y que no esté el señor que promueve esta norma, porque habría que entrar en un debate de fondo sobre cómo es posible en un Estado de Derecho plantear una norma como esta. Muchas gracias, congresista Glave. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta.
Gracias, señor presidente. Me pide la interrupción la congresista Úrsula Letona, con mucho gusto, presidente. Gracias, congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, a eso nos referíamos con una decisión valiente. El presidente Kuczynski tiene la opción de aplicar una prerrogativa constitucional, sin preguntarle a sus aliados de campaña, pedirles permiso. Es una prerrogativa propia del presidente. A su vicepresidenta también, no tiene por qué preguntarle. Es una prerrogativa que la Constitución le asigna al jefe de Estado. Y por eso públicamente emplazamos al presidente de la República para que deslinde y decida y le aclare al país si tiene la voluntad de conceder el indulto al expresidente Fujimori. Muchas gracias. Congresista Karina Beteta, por favor. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, rechazar algunas versiones que habría señalado la colega Glave, es decir, que Fujimori, ¿no?, que el expresidente Alberto Fujimori es cómplice de secuestro agravado, es cómplice del grupo Colina y una serie de cosas que es lo que han vendido en toda esta historia al pueblo peruano. Presidente, nosotros somos testigos que sí forzaron la tipicidad para inculpar al exmandatario Alberto Fujimori con los delitos del secuestro agravado, luego ahora decir con autoría inmediata y una serie de hechos que no se ajustan a la verdad. Por ello considero en lo personal, presidente, no estar de acuerdo con esa sentencia. Más aún, hoy vemos a un magistrado, ¿no?, que se hizo de la vista gorda cuando veían casos de madre mía, señor, ¿qué es lo que pasó ahí? Los hoy que dicen que Alberto Fujimori habría sido cómplice del grupo Colina, pero existe la doble moral. Entonces le digo, ¿cómo ustedes apoyaron al ex mandatario Ollantumala cuando sabían el caso de madre mía? Cuando ahí no se le dice que es cómplice, sino ser autor de esos hechos. Entonces, presidente, vemos que la sentencia, cuando se emitió, ya se tenía preparado. Cuando el abogado, quizás de una manera ilusa, los familiares creían en una justicia que iban a actuar con total imparcialidad, mientras hacían el informe oral, ya estaba trabajando la sentencia. Así lo dicen los mails que le habían mandado, ¿de dónde? Otros abogados de España. Entonces, presidente, creo, eso es lo que quieren seguir viendo, el odio, sangrar al país. Hablamos de una reconciliación con el país, sin embargo, traemos temas que el mismo expresidente Alberto Fujimori ha señalado no estar de acuerdo con este proyecto de ley, porque justamente lo que no queremos es el manoseo. Basta de manosear el tema de la enfermedad del expresidente Alberto Fujimori con estos hechos. Nosotros consideramos que debería estar en libertad a través de un indulto. Y que tenga la prerrogativa, el presidente sí lo tiene, porque la Constitución le faculta, de la misma manera de no darlo también. Pero creo que es un tema que ya se debe de zanjar. No es posible que creamos cortinas de humo para que se pueda seguir señalando y señalando cada vez que quieran algunos temas, quizás esconder a la población en los actos de corrupción. Entonces se viene nuevamente tocando este tema. Presidente, sé que por reglamento se dan dos interrupciones. Uno le cedí a la congresista Úrsula y el otro me ha pedido la congresista Aramayo. Gracias, congresista. Yo quería hacer una exhortación. Creo que hay claridad en el mensaje que viene desde la bancada de Fuerza Popular, presidente, y es que se rechaza un proyecto de ley que nació con nombre propio. Quizás en el camino ha mutado y hemos escuchado hoy al congresista Vieira decir que este no es un proyecto que tenga con nombre propio, pero todos tenemos la memoria reciente y clara y hemos escuchado al inicio cómo nació, cómo se gestó este proyecto. Ningún
militante ni congresista electo por Fuerza Popular, ha manifestado su respaldo a esta iniciativa. Yo podría ir más allá. Acabo de escuchar a la congresista Glave y le he escuchado con una carga emocional tan densa, y discúlpenme, no pretendo, tiene usted mi mayor respeto, tan llena de odio, ¿no? Es una persona que casi tiene 80 años y si cometió alguna culpa está pagando. Está pagando. Entonces, señor presidente, está claro también hoy de que este tema le corresponde y es una prerrogativa del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que yo creo que va a ser muy difícil también que tome una decisión porque tiene aliados políticos que realmente no le van a permitir darle el indulto que podría tener el presidente de la República. ¿Qué tal presión? ¿Qué tal presión la que debe tener el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? Yo iría más allá, presidente. Yo sugeriría que el proyecto de ley del congresista Vieira sea archivado, porque no va a ver la luz con los votos del fujimorismo. No va a ver la luz un proyecto de ley que pretende pasar al presidente de la República de la prisión a una prisión domiciliaria, donde no se le reivindica nada, donde no se le otorga la dignidad que cualquier ser humano merece, presidente. Muchas gracias a la congresista Beteta por la interrupción. Congresista Beteta. Sí, gracias, presidente. Por ello es menester pedir, presidente, que ya nosotros no consideramos que se pueda seguir exponiendo al exmandatario Alberto Fujimori con estos temas, que todos dicen, no, la solución es el Congreso, cuando saben perfectamente que no es la solución el Congreso. La solución realmente de la libertad de Alberto Fujimori es a través de un indulto, porque lo demás es cambiar de un lugar a otro lugar. Entonces, presidente, yo culmino mi intervención y pidiendo que tenemos que tener respeto por las personas adultos mayores. Hay que tener un poco de sensibilidad humana, que eso también nos puede ayudar en nuestro día a día de nuestras vidas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Ha pedido el uso de la palabra el congresista Johnny Lescano y ya terminó su intervención la congresista Beteta. No se le ha dado la interrupción al congresista Alcalá, pero lo puedo anotar con todo gusto o pedirle usted la interrupción al congresista Johnny Lescano, que tiene el uso de la palabra. Presidente, yo quiero decir lo siguiente respecto a este tema que creo que estamos debatiendo por gusto, porque vemos que no va a tener un final positivo en la comisión. Sin embargo, el manoseo no creo que lo esté haciendo precisamente las fuerzas de oposición al fujimorismo. El manoseo lo está haciendo el propio fujimorismo. Porque mire, yo le voy a explicar por qué. El año 2012 se le deniega la petición de indulto al expresidente Alberto Fujimori. Y el 2013 su abogado le pide que se le dé arresto domiciliario. El señor William Paco le pide arresto domiciliario a Fujimori. Y luego el tribunal le deniega el arresto domiciliario. Y mire usted lo que dice, precisamente me parece que esto es una situación de manoseo, pero del mismo fujimorismo. ¿Qué dice la señora Keiko Fujimori, líder de los colegas que están sentados acá? Dice lo siguiente: tras la audiencia realizada en el Adir Oes, Keiko Fujimori manifestó su molestia por la decisión del juez. La verdad, dice Keiko Fujimori, que sorprendida con esta resolución, yo hubiese esperado que se declare fundado el pedido de mi padre y de su defensa, de que se cambie su prisión por un arresto domiciliario. El pedido que se ha hecho es por su avanzada edad, por su estado de salud y porque en otras legislaciones comparadas se da este tipo de figura y en nuestro país hay un vacío legal. Eso dice Keiko Fujimori. Entonces el fujimorismo se tiene que poner de acuerdo. ¿Están o no de acuerdo con el arresto domiciliario? Porque lo pide el abogado del señor Fujimori, el mismo señor Fujimori lo pide, su hija muestra una disconformidad y ahora los parlamentarios de fujimorismo dicen que no. Congresista Johnny Lescano, la congresista... Sí, con todo gusto. Le pide una interrupción Marisa por... Grave y luego Úrsula Letón.
Muchas gracias, congresista Lescano. Yo creo que sí cometí una imprecisión en mi declaración anterior y acabo de revisar, y en realidad la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el Perú, con sentencia firme, condena al señor Alberto Fujimori no como cómplice, como autor mediatro ¿de qué? De homicidio calificado, de lesiones graves, de secuestro agravado, señor presidente. Entonces, creo que sería importante en la Comisión de Justicia, que si uno eventualmente tiene un debate judicial, no puede señalar que hay falsedad en una sentencia, salvo que vayamos hacia un proceso, pero hay acá una sentencia en firme, señor presidente, una sentencia en firme que señala claridad que en casos como Barrios Altos o Cantuta hubo autoría mediata de parte del señor Fujimori. Puede no quererse asumir como una realidad de parte de un sector, pero hay una sentencia firme que lo plantea. Y en ese sentido, señor presidente, ¿por qué no aplica el indulto? Porque hay una ley, la ley 28760, que prohíbe el indulto o conmutación de pena cuando se trata de secuestro agravado, que es la sentencia que tiene el señor Fujimori. Y por eso es que a algunos nos sorprende que ahora se diga que se pide un indulto, cuando se sabe perfectamente que la ley lo prohíbe. Entonces, sí hay un juego político, señor presidente, en medio de este debate. Lo que podríamos hacer, ya que para que este debate sea algo más allá que simplemente utilizar las cámaras en este espacio, ya que se ha dicho que no están de acuerdo, pues mandemos al archivo de una vez este proyecto de ley. Y de esa manera, señor presidente, nos ahorramos este falso debate, porque en realidad la sensación que tenemos varios es que lo que hay es en realidad una especie de debate que en el fondo lo que hace es querer presionar a este gobierno, de quienes son en realidad sus aliados, porque hasta donde yo recuerdo, quienes aprobaron la ley de reconstrucción centralista dirigida hacia las APPs en una lógica básicamente privatista, no hemos sido nosotros, presidente, nosotros hemos votado en contra. Quienes aprobaron el proyecto de presupuesto con todas las medidas económicas, incluyendo la no negociación colectiva, no fuimos nosotros, señor presidente. Quienes entregaron las competencias delegadas a este gobierno en materia económica, no fuimos nosotros, señor presidente. Entonces creo que queda claro quiénes son aliados, y aparentemente no son aliados gratuitos, son aliados que están pidiendo a cambio un gesto que ya nos acaban de señalar. Gracias, congresista Grave. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona por interrupción. Gracias, presidente. Lamentable, pues, presidente, esa es la izquierda del doble rasero y del doble discurso. Nosotros estamos por encima de las minucias y miramos y tenemos presente al país por encima de cualquier interés partidario. Primero está la reconstrucción, por encima de cualquier interés partidario, el bienestar de los peruanos. Hemos venido a transformar este Congreso, y lo dijimos, no más Congreso mece partes. Hemos venido a dar debate público, técnico, alturado. Nosotros no recurrimos, pues, a los insultos o a las amenazas veladas, como hace la izquierda en esta ocasión contra el presidente de la República. Nosotros estamos pidiendo y exigiendo que un tema que consideramos sensible sea zanjado por la persona que tiene la prerrogativa. Gracias a Dios la izquierda no es gobierno. Gracias a Dios tenemos un presidente constitucionalmente elegido y corresponde a este presidente disponer si otorga o no al expresidente Alberto Fujimori la libertad vía el indulto. Dicho esto, presidente, cuando se menciona el congresista Lescano, creo que confunde los fueros. Una cosa es el fuero judicial, donde la familia y el propio expresidente han ejercido los mecanismos constitucionales que el sistema judicial establece de defensa hacia su persona, y otra cosa son los fueros políticos. Este es un fuero netamente político, donde vía operadores de este gobierno se está pretendiendo manosear un tema. Qué raro, pues, y ahí está nuevamente la miopía de la izquierda. Qué raro que el mismo día que discutíamos una de las leyes más importantes de los últimos tiempos, la de reconstrucción, salga el vocero de gobierno, el señor Carlos Brus, a hablar de la libertad del expresidente Fujimori. Qué raro, pues, que sea el señor Vieira, que sigue sentado en el medio de la bancada, el que presenta este proyecto de ley. No lo vamos a permitir, señor presidente. No vamos a permitir que un tema tan sensible
para los fujimoristas, como es la libertad del expresidente Fujimori, sea manoseado. No estamos pidiendo nada a cambio, no hemos venido a negociar. Nosotros tenemos una posición firme, somos oposición. Y como oposición y primera fuerza política del país, vamos a ejercer esa oposición con responsabilidad, con conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso con nuestro país, un compromiso de hacer las cosas bien y de dar lo mejor de nosotros para que nuestro país cambie, porque merece un cambio. Gracias, presidente. Continúa el congresista Johnny Lescano. Sí, presidente. Yo estoy más confundido ahora porque, fíjese, siguen alegando que no se ha pedido el arresto domiciliario, pero los colegas saben, lo que son abogados acá, que por varios caminos se llega a Roma, ¿no? Lo hicieron en instancia judicial, lo denegaron. Ahora, han podido utilizar la vía congresal para el arresto domiciliario, no quieren. Entonces, primero piden, ahora deniegan, se niegan, y no sé qué pasa con el fujimorismo, deben estar un poco confundidos, porque, señor presidente, mire lo que dice la líder del fujimorismo, la señora Keiko Fujimori. Asimismo manifestó con molestia. Yo pregunto, ¿qué tipo de peligro puede significar un hombre de 75 años y que tiene tantas enfermedades? No estamos hablando de libertad, estamos hablando de que esté en un arresto domiciliario para que pase sus últimos días con la familia. Y ahora dice que no lo quieren ver con un billete encerrado en su casa, pero antes lo pedían. Entonces hay una confusión. Yo creo que con esa confusión, y en vista de que ahora no van a dar luz verde a este proyecto, y con lo que se está viendo en la discusión de en esta comisión sobre este tema, señor, ese proyecto está destinado a sucumbir. Por lo tanto, no tiene sentido seguir discutiendo, señor. Muchas gracias. Congresista Precia Alcalá. Señor presidente, creo que se ha debatido al respecto varios puntos de vista. Lo que nosotros estamos pidiendo una cuestión previa y se decrete el archivo el proyecto de ley. Directamente a la votación, señor. Sí, congresista Grider Nahua. Presidente, al pedido de todos mis colegas, solicitamos y reiteramos la cuestión previa y que se someta a votación y que se vea el archivo de este proyecto de ley. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, créame que estoy completamente extrañado en lo que está sucediendo acá. Estamos en un falso debate, como ha dicho el congresista Lescano. Este es un falso debate. Porque todo debate tiene que fructificar en un voto a favor, en un voto en contra, en un dictamen nuevo, en lo que fuera. Pero hay una consecución del debate. No simplemente, bueno, terminaron todos de hablar, vámonos. O sea, que es una conversación de amigos o de enemigos. Primer tema. Segundo tema, presidente. Yo quiero saludar la posición del fujimorismo, que está proponiendo archivar este tema. Me parece que es una posición valiente y me parece que es una posición coherente. Y más bien me sorprende que congresistas que son de una vertiente, digamos, antifujimorista, como el congresista Lescano, la congresista Marisa Glave, hagan esfuerzos para que el fujimorismo mantenga el proyecto. Están pidiendo, o sea, le reclaman al fujimorismo por qué no lo apoya. Le reclaman al fujimorismo que el fujimorismo defienda su proyecto. Y es más, consideran, esto sí lo ha dicho la congresista Marisa Glave, que tener una coincidencia es sinónimo de una alianza. Entonces ha imputado a congresistas del oficialismo el tener una alianza con el fujimorismo porque el fujimorismo votó la entrega de facultades, etc. Entonces ahora que vamos a votar todos, probablemente, el archivamiento, nos convertimos en aliados también, pues, porque todos vamos a coincidir en un mismo tema. En la democracia, coincidir en un tema no significa que sean aliados. Entonces, yo creo, presidente, por eso digo que este es un no debate, porque no vamos a saber con qué sorpresa nos vendrá usted después que termine el debate, si lo va a pasar a cuarto intermedio, si lo va a poner en dictamen, si va a con cargo a redacción, no sabemos. Porque
esto es un sacha debate, un falso debate. Estamos conversando. Y presidente, entonces créame que lo único que puede rescatarse acá es que no he escuchado a ningún parlamentario, salvo uno que ya se fue, que es el autor, defender este proyecto. Entonces, si ese es el criterio, presidente, ponga usted a consideración de los miembros de la comisión si lo archivamos o no lo archivamos. Al voto y chao, no vamos a otra cosa, presidente. El tema se va al archivo y ahí queda. Me han solicitado, presidente, una interrupción los congresistas aludidos. Congresista y la congresista Glave. Ya me extrañaba que se demoraran tanto en pedírmelo. Yo lo felicito al congresista Mulder, que ahora sí me ha escuchado, porque parece que porque por sus 60 años no me escuchó antes, y el discurso que tuve pidiendo que se vaya más bien al archivo esta situación, por las contradicciones del fujimorismo y porque obviamente todos están en contra, de tal manera que yo no he dicho que se siga con el debate, que se apruebe el proyecto. Eso creo que son palabras del congresista Mulder. Así que gracias, congresista Mulder, por escucharme, pero ponga más atención o afine sus oídos en el debate que... Señor congresista. La congresista Glave. La congresista Marisa Glave, por alusión. Gracias, congresista Mulder. Gracias, presidente. No, solamente me queda clarísimo, acá creo que se ha dicho que no se quiere este proyecto. Mi punto es la exigencia del indulto, señor presidente, que precisamente no es parte del debate sobre ese proyecto de ley, con lo que estoy totalmente de acuerdo con que se archive y que tiene que hacer un dictamen de archivamiento, digamos. Pero lo que sí he dicho es que se está exigiendo un indulto. Y lo han dicho todos aquí presentes, tienen que ver la televisión. Básicamente, se está exigiendo un indulto. Y lo que digo es que me da la impresión que esa exigencia, como muchos la leemos, tiene que ver con la actitud que se está haciendo. Entonces, a eso me refería. No esta ley. Me queda claro que esta ley, después de este debate, no tendrá mucho futuro, señor presidente. Congresista líder Ushnagua. Presidente, sí, congresista Mulder, le había disculpe. concedido la interrupción. Decirle al congresista Lescano que tiene razón, presidente, generalmente no lo escucho. No es que no lo oiga, sí lo oigo, pero no lo escucho. Y creo, presidente, que en este caso sí lo escuché, en esta oportunidad, y puedo colegir de su intervención, porque no ha sido tan fácil tampoco encontrar ese concepto, que él tampoco está de acuerdo con el proyecto. Y entonces, aunque le reclamaba el fujimorismo, que por favor, no es posible la contradicción, bueno, pero en el fondo, no está de acuerdo. Entonces, presidente, si hay aquí algún congresista que esté de acuerdo con el proyecto, que se sirva a manifestarlo. Si no lo hay, presidente, yo le sugiero que este tema usted lo pase al archivo. Y asunto terminado, vuelta a la hoja y hay otros temas más importantes. Gracias. Correcto. En realidad, no habiéndose traído un predictamen, no tendría sentido hacer una votación. La presidencia tomará en cuenta todo lo argumentado para darle el trámite que corresponda al... Presidente. Sí, congresista. Hay una cuestión previa para votar, que es el pedido. Y lo otro, presidente, es que nosotros los congresistas representamos al voto popular. Y ese 54% de los peruanos que solicitan el indulto del señor presidente Alberto Fujimori. Y lo que nosotros estamos haciendo es recordarle solamente al presidente Pedro Pablo Kuczynski que tiene la prerrogativa constitucional para que pueda proceder con el indulto a favor del señor presidente Alberto Fujimori. Y reitero mi pedido que hay que ir a votación. Muchas gracias, presidente. Vuelvo con todo respeto a insistir que no tendría sentido una votación porque no hay un dictamen que votar. Entonces, de lo que ustedes, de lo que se ha escuchado, ya la presidencia se encargará de darle el trámite que corresponda al documento y pasemos al siguiente punto de la agenda. Ha quedado claro en el debate las posiciones. Presidente, Congresista. solamente para hacer constar lo siguiente, que acá, por unidad de criterio, se le ha pedido el archivamiento del proyecto de ley y que existe una resistencia suya para llevar, porque hoy podríamos llevarlo a votación con cargo a redacción. Hay cuestiones previas que ustedes no han llevado a votación, presidente, y que han pedido
el congresista Alcalá, primero lo planteé yo, el congresista Alcalá, el congresista Uñahua, que vaya a este archivo. Y usted podría, la cuestión previa, someterla al voto y con cargo de redacción es un dictamen de archivamiento, no hay más. Hoy usted está ignorando dos cuestiones previas, presidente, y el tema seguirá en agenda bajo su responsabilidad. Muchas gracias. Presidente. No. Si se votara en todo caso, señor congresista, de acuerdo al reglamento, que equivaldría a un decreto de archivo. ¿Les parece, bajo la modalidad de decreto de archivo, los que estén a favor se van a manifestar levantando la mano? Al archivo. Por unanimidad. En contra. Bueno, pasemos al siguiente punto de la agenda, por favor. Tenemos la presentación de la ministra de Justicia. Bueno, votando con el fujimorismo. Bueno.